Buenos días a todos y a todas. Realmente es para mí un honor estar aquí compartiendo esta mesa con Nacheli. Más o menos lo estoy intentando. Mi zapoteco del Istmo no es realmente muy bueno. Llevo trabajándolo un rato, pero principalmente el de la Sierra. Es un honor que esté con nosotros, y cuando dice todo lo que nos trae, lo único que se me ocurría es todas las reflexiones que pueden surgir el día de hoy. De verdad es para nosotros un honor tenerla aquí, y gracias a las organizadoras por darnos la posibilidad de que en esta casa de estudios se siga luchando para transformar, ¿no? Y estas son las únicas posibilidades que a veces nos deja todas las restricciones que pudiera haber, pero no en el pensar, ¿no? Es ahí donde no puede haber ningún mecanismo de dominación y donde se debe frenar, ¿no? Sin más, creo que lo más interesante es escuchar a nuestra ponente. Voy a leer una breve síntesis de lo que es su currícula. Ella es especialista en investigación educativa y ejercicio de la docencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, cuenta con un diplomado de planeación en la UNAM y otro en el gobierno local, seguridad y justicia en la Escuela de Estudios Superiores de la Policía de Colombia, coordinadora general de RIRIKI, Intervención Social, integrante del grupo de expertos en primera infancia de la Organización de Estados Americanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, miembro del Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas y Niños y Adolescentes. También participó en el diseño e instrumentación y operación de programas y estudios en los ámbitos de indicadores de infancia, formación de profesores, promoción social, formación de capacitadores, organización y participación social, desarrollo comunitario, fortalecimiento municipal, programas sociales, desarrollo rural, equidad y género, microfinanciamiento, desarrollo sustentable, población infantil migrante y derechos de la infancia, también en el ámbito de la administración pública como en el ámbito gubernamental. Fue consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, de Radio Ciudadana del Instituto Mexicano de la Radio y de Comunicación e Información de la Mujer, e integrante del Consejo Técnico Consultivo de la Ley Federal de Fomento para las Organizaciones de la Sociedad Civil en México. Dentro de su experiencia en este tipo de espacios se encuentra consejera presidenta de la Red por los Derechos de la Infancia en México, como consejera suplente segunda para el rubro de niños y jóvenes de la Junta de Asistencia Privada para el Distrito Federal, consejera de la Red de Mujeres Rurales, consejera ciudadana electoral en el Distrito 31 del Distrito Federal, consejera editorial de la sección nacional del periódico Reforma, presidenta del patronato del Centro Interdisciplinario de Desarrollo Social, y participa activamente en la Alianza de los Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes en México, Colectivo contra la Trata de Personas, Mesa Social contra la Explotación de Niñas y Niños y Adolescentes y Espacio Social para el Diálogo Estratégico entre estos colectivos. Asimismo, ha participado en más de 50 investigaciones y estudios de diversas temáticas en la infancia, como el diagnóstico de los niños y niñas sin cuidado parental en México en discriminación, sistema mínimo de indicadores de discriminación en México y programas de desarrollo social. También es autora de otros temas, como lo que es Primera Infancia, Agenda Pendiente de Derechos, de 2009, y Estrategias Educativas para Infancia Jornalera 2008, coautora de 21 publicaciones, entre las que destacan Prácticas Familiares y Participación Infantil a partir de la visión de niños y adultos, un estudio exploratorio en América Latina y el Caribe.
En la serie La Infancia Cuenta en México 2005 al 2009. La Infancia Cuenta en el Distrito Federal en el 2008. En 1, 2, 3, por mí y todos mis amigos, las voces de los niños y los niños pequeños en Juárez, 2010. Todos valemos 1000, ejercicios para la construcción de ciudadanía desde la perspectiva de género, 2010. Durante el 2009 publicó su columna semanal Interés Superior en el periódico. Además, ha coordinado diversas publicaciones, entre las que destacan Migraciones vemos, infancias no sabemos. La primera infancia y migración en México en el 2008. Sin más, le cedo la palabra a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli. Adelante, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Me da muchísimo gusto estar aquí en la segunda edición del Congreso Internacional Buenas Prácticas en el Juzgar el Género y los Derechos Humanos. Agradezco a Lucía Rafael, a Lucía Núñez, a la universidad y específicamente al Instituto de Investigaciones Jurídicas por la invitación a compartir con ustedes algunas reflexiones alrededor básicamente de lo que ustedes ven ahí. He llamado lo que quiero compartir con ustedes: niñas, niños y adolescentes en el debate del mundo adulto, recomendaciones para evitar juicios adultocéntricos. Y ahorita vamos a ver por dónde se teje esto. Y digamos el marco en donde quiero compartir con ustedes algunas cuestiones que después ojalá tengamos tiempo de poder platicar de ida y vuelta. Gracias, Socorro, por la presentación y por acompañarme aquí. A ver, hace 30 años, más o menos por estas fechas, se estaba discutiendo lo que vendría a ser la Convención de los Derechos del Niño. Esta convención se aprueba el 20 de noviembre de 1989. Estamos a punto de cumplir 30 años y 3 décadas con esta convención, que está considerada como una convención revolucionaria. Y revolucionaria básicamente porque es la primer tratado vinculante que incorpora derechos sociales, ¿no? Los establece y entonces eso lo pone al frente de, digamos, de los otros que le antecedieron. Y revolucionaria básicamente porque coloca a los niños, las niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Cuando hablamos, por ejemplo, de la Declaración Universal en los años 40, no, la visión de la infancia no era una visión de la infancia más que de protección y de tutela de derechos, ¿no? Y hoy por hoy, esta convención hacia entrado este siglo representa un cambio de paradigma que tiene mucho que ver con esta visión de colocar a personas menores de 18 años, no como sujetos de protección, sino en la lógica de garantizar sus derechos. Y de que además ellos sean sujetos de derechos. En el país, en México, fuimos transitando con relación a esta convención en términos del marco normativo. Hoy tenemos, a partir del 2014, una Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Como nos tardamos mucho, es una ley muy avanzada, es decir, todos los países, por ejemplo, de Latinoamérica, lo hicieron hacia finales del siglo, de este siglo o a principios de este siglo. Nosotros nos tardamos en hacer una ley abarcativa, incorporativa, y entonces una ley muy avanzada la que tenemos y que además fue producto de muchas luchas y mucho trabajo de organizaciones relacionadas al trabajo de derechos de niñas, niñas y adolescentes. Tenemos en esta ciudad también, derivado de eso, nuestra ley de derechos de niñas, niños y adolescentes, que lo que plantea básicamente es la creación de sistemas de derechos a nivel nacional, la creación de una procuraduría
de defensa de niños, niñas y adolescentes en sustitución de lo que eran las procuradurías del menor y la familia, ¿no? Y trata de crear un andamiaje institucional a lo largo de todo el país y en todos los niveles de gobierno, en donde se ponga al centro sea a las niñas y los niños y los adolescentes. ¿Cuál es, digamos, el gran cambio de paradigma de la Convención? Es verlos como sujetos de derecho, como los decía, verlos como sujetos presentes y no de futuro. O sea, lo que se hace por los niños y las niñas y los adolescentes es lo que se hace hoy, no lo que se hace para trabajar cuando ellos sean adultos, ¿no? Y reconocer que el ámbito de los niños, las niñas y adolescentes está en el ámbito público, no nada más en el ámbito privado. Cuando hablamos la relación entre la justicia y los derechos de niñas, niños y adolescentes, creo que vemos la visión de lo que es más uno de los espacios durante estos 30 años en donde más ha habido dificultad o en donde se refleja las lógicas todavía aún de reconocimiento de derechos a niños, niños y adolescentes. El ámbito de la justicia es un ámbito que es poco vinculado con los derechos de niñas, niños y adolescentes, y esto tiene que ver con toda una percepción de entrada de minoría, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, en la mayoría de los textos o la mayoría de las veces que vemos a los niños ligados con cuestiones de la justicia, están referidos como menores, tal cual, no son menores de edad, son menores. Y es decir, es como si nosotros viéramos sentencias hoy que al referirse a las mujeres dijeran esas viejas. Tal cual. Decir menores así es tener una posición que es excluyente, es discriminadora, porque el menor de qué, eso tendríamos que pensar, ¿no? Y simplemente es menor, y tiene que ver con la concepción en términos de que a los ojos de la justicia, los niños y las niñas no son ciudadanos y no tienen personalidad jurídica. Y entonces hay esta visión minorista que se refleja en el lenguaje, un lenguaje que tenemos que cambiar. De entrada en el ámbito de la justicia, porque al referirnos así, les digo el equivalente, cualquiera políticamente correcto, lo crea o no, no se referiría a las mujeres así en ninguna sentencia. Lo vemos en los libros, lo vemos en las sentencias, lo vemos en la lógica, ¿no? De cómo nos referimos. Por eso ahí está un primer punto en términos de cómo la justicia de entrada no te da personalidad, de entrada tiene esta visión minorista que se combina mucho a las discusiones de ahora. Las dos grandes convenciones de este siglo son la Convención de Pueblos Indígenas y la Convención para Personas con Discapacidad. Y hoy la discusión en la Convención para Personas con Discapacidad están en sus artículos 12, en su artículo 14 y en su artículo 19. ¿A qué apelan? Apelan a la autonomía, apelan a la personalidad jurídica y en esa lógica apelan a lo que es los grandes cambios que se tendrían que hacer tanto para las personas con discapacidad y en este caso ante la mirada de la justicia con respecto a las personas menores de edad, es lo mismo. A esta visión de que son incapaces, a esta visión de que no pueden hablar por ellos mismos, a esta visión de que no pueden ser autónomos, se liga perfectamente. Nada más que estas convenciones son 15 años posteriores a la Convención de los Derechos del Niño y por eso les decía que es un gran punto de inflexión lo que tiene que ver con esto y la gran discusión. El tema, por lo tanto, que nos aboca hoy es un tema que tiene mucho, cuando rompamos desde la lógica de la justicia, la visión de niños, estaríamos avanzando culturalmente muchísimo.
y vamos a estar viendo cuáles son algunos de los obstáculos que tenemos ante esto y qué es lo que impide que tengamos esta visión de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y también como participantes y sujetos. Naturalmente, si hablamos que nosotros tenemos garantizados nuestros derechos en la medida en que tenemos garantizada nuestra dignidad y nuestros derechos de manera universal, si esto está impedido para los niños, pues estamos limitando el ejercicio de sus derechos. Específicamente, muy rápidamente, quisiera… ¿Cuáles son las esferas de actuación? Pues donde están participando niños, básicamente en todas las que tienen que ver, en la justicia. Vamos en el transcurso de la plática a compartir algunos elementos. Quisiera nada más detenerme en esta parte que tiene que ver con la adolescencia, es decir, y el por qué decimos niñas, niños y adolescentes y por qué hay categorías diferentes en términos de que tenemos que ver a la infancia no como algo que se da de un hecho, sino como algo que es progresivo, que va teniendo características diferentes dependiendo de la edad y dependiendo de lo que va avanzando en lo que nosotros llamamos la adquisición de la autonomía. Cuando hablamos de adolescentes, ahí la justicia sí se hace cargo, pero la justicia se hace cargo desde hace muchos años en lo que tiene que ver con adolescentes, con relación a la criminalización y a una visión de crimen y castigo. Las grandes discusiones hoy son las discusiones sobre la disminución de la edad penal, son las discusiones sobre si el nuevo sistema de justicia adolescente, que lo que hace es ponderar la reinserción, ponderar una serie de elementos que la prisión de adultos no da, ponderar básicamente que cuando nosotros tenemos a un adolescente en conflicto con la ley, tendría que estarnos cuestionando como el mundo adulto en qué fallamos, en que todos estos adolescentes son victimarios, sí, pero también son víctimas, ¿sí? En que en el transcurso el Estado falló, ¿no? Y que entonces cuando a nosotros nos preguntan ¿y qué opinan de la disminución de edad penal?, ¿no? Nosotros decimos, pues a estas alturas, ante lo que está y ante niños cooptados por el crimen organizado desde los 10 años, pues entonces vamos a tener niños desde los 6 metidos a procesos que tengan que ver con justicia. Eso es absurdo. De entrada, no hay ningún dato internacional que hable que la disminución de edad penal disminuye la incorporación de adolescentes a este tipo de fenómenos, sino más al contrario, ¿no? Y lo otro es cuestionarse qué tenemos que hacer para tener otras miradas que tengan diferenciación, porque no dejamos que un adolescente pueda ir a una clínica por sí mismo y decir que quiere una interrupción del embarazo, ¿no? O que quiere unos anticonceptivos, pero sí pretendemos que la ley básicamente se aplique desde que tengan 13, 12, 11, dependiendo del nivel que tengan. En esta visión creo que está una de las discusiones mayores, es una discusión que separa y entonces por un lado es muy paradójica. No tenemos, los vemos como sujetos, pero no los vemos como sujetos punitivos, no los vemos como sujetos de derechos y no tenemos la visión que tiene que ver con que nosotros tenemos que recomponer y restituir derechos cuando estamos hablando de este tipo de procesos con adolescentes. Creo que una de las grandes discusiones de estas visiones adultas está exactamente en el marco de la adolescencia y por lo tanto marca muchísimos retos a ver a qué estamos entendiendo como adolescentes y cómo el Estado tendría que seguir estimulando lo que tenemos como ley. Mucha gente habla hoy, estamos alrededor por el aniversario de nuestra nueva ley de justicia. Pero en ese mismo momento, cuando se estaba aprobando esa ley, estaba aprobándose la ley de justicia adolescente, que también tiene retos mayúsculos alrededor de cómo hacemos para, naturalmente,
el mensaje para los adolescentes que infringen la ley es que hay una respuesta social en que eso no se debe de hacer, en que no omite que tiene que haber castigos alrededor de eso y una respuesta ante la sociedad en donde los adolescentes se asuman lo que es el costo de sus actos, si es que han infringido la ley, pero en esa lógica tiene que tener es en un sentido que no es el mismo sentido adulto, porque como ya les dije, ante cada victimario es una dicotomía, ese mismo adolescente es una víctima y entonces es un proceso largo, porque tenemos y subsiste en este país, sobre todo a partir de estos años en donde la violencia ha crecido en todos los ámbitos, esta visión de pánico moral, ¿no? Y entonces básicamente lo que hacemos es decir, mejor que esté ahí viéndolo, trabajando en la esquina, aunque tenga 6 años, para que no se vuelva criminal, ¿no? O esta visión de que la gente no puede cambiar y que con una buena intervención se puede operar reinserción social en estos miles de niños que están infringiendo y están participando y están siendo carne de cañón en muchos lugares del país, incluyendo nuestra ciudad, de grupos delictivos. La que sigue. Ciudadanía. Ese sería, digamos, el primer elemento para platicar. Ya les había adelantando algo que tiene que ver con esta visión. A ver, la ciudadanía no llega a partir de la noche que tengo 17 años y al otro día amanezco y tengo 18 y ya soy ciudadano. El primer principio que tenemos que contemplar es que la ciudadanía se construye, pero además se adquiere desde el mismo momento del nacimiento. Tenemos que separar los conceptos de ciudadanía social de los conceptos de ciudadanía jurídica, ¿no? Es de la ciudadanía formal, de lo que nos dice la formalidad. La ciudadanía social interpela a los procesos de participación de niñas, niños y adolescentes, a lo referido en la Convención básicamente en su artículo 12 y que va transversal a lo largo del enfoque de derechos. Los niños, las niñas y los adolescentes, dependiendo de su edad y su nivel de desarrollo, son capaces de opinar, son capaces de participar y es el mundo adulto y en este lado, sobre todo también el mundo de la justicia, quienes tienen que reconocer esta capacidad. Por eso es tan importante el elemento de ciudadanía. No queremos a los niños preguntando por quién van a votar cuando tienen 6 años. Eso no es ciudadanía. Esas son visiones de los adultos alrededor de lo que pensamos que es la ciudadanía y los colocamos. Ejercicios ciudadanos como hacerlos diputados por 3 días cuando todas las encuestas de valoración política en este país hablan que los adultos pensamos que ser diputado es lo peor que hay en este país. Pero ponemos a los niños en ejercicios de participación y pensamos que es eso lo mejor, exactamente haciéndolos presidentes municipal por un día, ¿no? Esa parte interpela que tenemos visiones que no colocan la visión alrededor de los niños y nos colocan nuestra visión de adultos en lo que nosotros queremos pensar. La otra parte es estas lógicas de participación de, bueno, te pido tu opinión, pero yo decido, ¿no? Entonces, en diferentes encuestas que me ha tocado participar y estudios que hemos hecho en el ramo familiar, por ejemplo, es interesante. Sí le pregunto qué quiere comer, pero yo decido qué vamos a comer, ¿no? Sí le pregunto dónde vamos a ir a pasear, pero pues yo decido dónde vamos a ir a pasear, ¿no? Entonces, es interesante, fíjense que la única parte en donde los niños no se asumen como, digamos, no asumen la autoridad paterna ni materna, es alrededor de sus gustos por los amigos,
¿no? Entonces, cuando se les pregunta, y bueno, y si tu mamá o tu papá no le gusta que te andes con él, pues no le digo, pero yo escojo, ¿no? Es la única, es decir, es la única parte y esfera en donde ellos asumen que sus decisiones las van a tomar por encima de la autoridad, ¿no? No quiere decir que no desobedezcan, ¿no? Quiere decir básicamente que cuando desobedecen, en la mayoría de los casos lo hacen con cuidado, ¿no? Entonces, en esta lógica, el asumir esta ciudadanía social tendría que impactar en el ejercicio de la justicia. ¿Por qué? Y es fundamental porque tiene que ver con cómo ven los adultos que están involucrados en el ejercicio jurisdiccional, tienen y reconocen al que tienen enfrente como un ciudadano social, o sea, como un ciudadano al que hay que escuchar, como un ciudadano que puede emitir opiniones sobre lo que les afecta, ¿no? Y un ciudadano que dependiendo de la edad tendrá mayores elementos y tendrá mayores posibilidades de incorporarse a cualquier, digamos, elemento que le confiere. La que sigue. En la encuesta infantil 2015, un poco para igual hablar, y qué es lo que, cómo va variando, estos datos son bien interesantes, es cómo va variando la percepción de los niños con relación a, digamos, al mundo adulto, al mundo público, ¿no? Igual, es decir, si se dan cuenta, entre los niños de 6 y 9 años y niñas de 6 y 9 años y los adolescentes de 14 y 17, la parte de familia y confianza en la familia queda igual, más o menos en porcentaje, es la institución en la que más confían nuestros niños y adolescentes. Va bajando y es interesante en las cuestiones de amistad, tiene que ver con los procesos igual de cómo están y establecen relaciones con pares ya más fundamentales en la adolescencia, pero lo que impacta más tiene que ver con los entornos públicos. Los vecinos y la vecina, las confianzas a su entorno público va disminuyendo dependiendo de la edad, los maestros y las maestras como referentes, impactante la disminución entre la confianza que se tiene cuando eres un niño que está en primero de primaria a cuando eres un adolescente que está en primero de preparatoria. Policía y ejército, impactante también en términos de cómo establecen los adolescentes la relación, sobre todo en este caso, con la policía, ¿sí? Porque el referente de autoridad cercano en adolescentes es la policía. Ahorita en la comisión estamos haciendo un estudio, vamos a emitir un informe especial que tiene solamente que ver con la relación de las policías y los adolescentes en esta ciudad, ¿no? Y habla mucho de esta parte, a quiénes se refieren los muchachos, cómo establecen se establece esta relación que generalmente es arbitraria y con una visión de persecución y criminalizadora, ¿no? Y gobernantes y partidos políticos, los porcentajes en que los chavos están confiando en ellos es mínimo, no hay cercanía y eso tiene mucho que ver con eso. Tiene que ver con la percepción que tienen por los estudios, por lo que ven en los medios, pero también tienen que ver en que en esta visión de no atribuir ciudadanía desde que nacemos, el problema es que no construimos relación con las instituciones, ¿no? Y pues lo que está visto aquí, pues es un ejemplo de lo que les estoy compartiendo. La que sigue, por favor, ¿no? Nosotros tenemos una ley que reconoce esta ciudadanía, que reconoce los procesos de participación infantil. Tenemos algunos programas que tratan de impulsarlos, algunas visiones que tratan de impulsarlos, pero sí les quiero decir que es uno de los puntos esenciales para el cambio de concepción. No, este es uno de los puntos esenciales para el cambio de concepción y es uno de los puntos donde se refleja que tenemos todo mucho que hacer, no nada más desde el Estado, sino también desde la familia y desde lo que somos para cambiar
nuestra visión de miradas de los niños en términos de que son igual nuestros pares, en que pueden y son elementos que tenemos que tomar en cuenta para el diseño de políticas públicas, para el diseño de nuestra vida familiar, para el diseño de leyes y cómo abordamos la justicia en esa lógica. Rápidamente, ¿qué tenemos como los grandes obstáculos que enfrentan los niños, niños y adolescentes en materia de acceso a la justicia? La complejidad de los sistemas de justicia de entrada, difícilmente lo entienden los niños, ¿no? Los procedimientos que son adoptados muchas veces lo que hacen generalmente es discriminarlos, no incorporarlos, y básicamente cuando hablas de justicia, generalmente la justicia en la percepción que nosotros transmitimos a los niños es la justicia punitiva, es el castigo, no es la justicia en la lógica de acceso a la justicia que todos tenemos. Los niños van creando y les hacemos crearse, ¿no? Que los abogados, lamentablemente, ¿no? Cuando tienes que ver con abogados algo pasa. No, algo anda mal, te voy a echar al abogado, ¿no? O sea, realmente la concepción de los niños alrededor de eso tiene mucho que ver con lo demás, ¿no? Y lo que he venido compartiendo con ustedes, que básicamente no son vistos como sujetos de derechos y titulares de derechos. Esto es muy importante y vamos a ver en algunos de los ejemplos, y es que básicamente las gentes que ante el sistema de justicia acompañan a los niños o representan a los niños, generalmente no ven por su interés superior, ¿no? Sino ver por lo que los adultos creen que es su interés para poder promover los derechos de esos niños. Y bueno, en la vida podríamos pensar en obstáculos, por ejemplo, aquí vemos con los adolescentes, en este caso es con los adolescentes también, pues los costos procesales, la distancia física de los tribunales y todo lo que tiene que ver con el sistema es intimidante, es distante y es poco cercano, de entrada igual para los adolescentes muy particularmente, ¿no? Y bueno, adicionales vamos a tocar el tema de niños y niñas con sus madres privados en reclusorios, más adelante también, porque tiene que ver con mucho esta parte, la que sigue. Vamos a ver algunos casos, algunos elementos para compartirles que reflejan avances y retrocesos con relación a este vínculo con los niños y las justicias. Uno, pues es el síndrome de alienación parental. El síndrome de alienación parental plantea que hay entre una disputa entre dos adultos, hay uno de ellos que manipula a tal grado al otro que lo hace incapaz de cualquier referencia ligada a la realidad. El síndrome no está incorporado en el catálogo de enfermedades de ninguno de los que mundialmente es reconocido, es más, ha sido altamente criticado alrededor de eso porque se coloca como síndrome. El síndrome de alienación parental además tiene un gran defecto. Si ustedes ven el checklist para probar si hay síndrome de alienación parental y el checklist para probar si hay abuso sexual, es el mismo. Y entonces, el aplicar esta figura pone en riesgo la visión y la valoración de qué está pasando en el seno familiar y en esta disputa entre adultos con los niños. Y sobre todo, bueno, esto ha sido altamente, digamos, discutido, es una agenda que está en la agenda feminista, en la agenda de grupos de mujeres, porque básicamente la aplicación de estos criterios a quien perjudican en estos procesos es a las mujeres y además arriesgan a que los niños queden a cargo con quien
podría ser su violentador, su maltratador. Pero también aquí hay una visión de infancia que es sumamente importante y que tiene que ver con dos aspectos con relación a la aplicación de este síndrome o de esta visión a lo largo de estos juicios de disputa. Lo primero es que la alienación lo que plantea es que diga lo que diga el niño, no lo dice porque sea verdad, sino porque está manipulado. Y entonces el principio de ciudadanía, de participación y de escucha queda totalmente eliminado, porque lo que dicen es cualquier cosa que diga es mentira. Entonces ni siquiera, o sea, de entrada es una violación al derecho de la escucha, es una violación de percepción, ¿sí? De ciudadanía igual. La otra parte es que generalmente en estos procesos, y en eso voy a ser muy reiterativa como uno de los elementos importantes, es no hay determinación del interés superior del niño. Hay valoraciones que tienen que ver con el mundo adulto, que no tienen que ver con la determinación superior del niño, porque básicamente para determinar su interés superior como procedimiento, lo que tendría que hacerse es escucharlo. ¿No? Y si no lo escuchas, pues no hay determinación del interés superior. Entonces, a ver, en estos casos tenemos que tener en cuenta que los procesos de disputa familiar están ahí, que en la mayoría de los procesos hay manipulación de un lado o del otro, pero que eso no puede aplicar a algo que es como una receta y que no puede estar a cargo de un juez, sino que tiene que tener valoraciones donde se centre el interés superior. No estamos negando que hay manipulación, hay y la hay mucho, y lo sabemos, y cada uno de los que estamos aquí presentes tenemos una historia de alguien cercano o medio cercano en donde hay y vemos procesos en estas disputas familiares en donde hay manipulación siempre. Pero eso, a tener y ponerlo como un síndrome es sumamente riesgoso, y en lugar de ayudar a la justicia para estos niños, estas niñas, lo que pasa es que los anula, ¿no? Por eso, por ejemplo, la comisión presentó una inconstitucionalidad a las modificaciones del Código Civil realizadas en esta ciudad en el 2014, que asumían y que planteaban la alienación parental como un elemento para juzgar y para determinar en juicios familiares. Básicamente esta acción de constitucionalidad quedó anulada en la medida en que el año pasado, en el mes de agosto, a raíz de la movilización de un grupo de mujeres, en su mayoría feministas, alrededor de este síndrome, se logró que la Asamblea Legislativa retirara y en la Consejería Jurídica retiraran esta modificación del artículo, de este artículo en el Código Civil. Sin embargo, esto está aquí presente. Tenemos exactamente a fechas del año pasado, había 16 entidades federativas que tenían incorporados en sus leyes la figura del síndrome de alienación parental, y básicamente pues estamos hablando de una andanada que tiene que ver con una concepción básicamente adultocéntrica del asunto que tiene que ver con la familia. Los niños básicamente, y los adolescentes en este caso, son rehenes de los adultos, y en ese ser rehenes de los adultos, al aplicar este tipo de fórmulas, la justicia lo que hace es estar del lado de los adultos y no estar del lado de los niños y las niñas que están en medio de esta disputa. El siguiente ejemplo es este es un buen ejemplo, ¿no? Que es los niños y niñas como terceros afectados en un litigio. Aquí estamos hablando de un litigio sobre el arrendamiento de una escuela en el ciclo, estamos hablando en el 2014. El
dueño de la escuela, digo, el arrendatario, pide a quien arrienda que desaloje porque se han concluido los términos de este proceso. Entran a juicio y lo que sucede ahí es que se argumenta que se tiene que el dejar a la escuela y quitar, es decir, sacar al arrendatario de la escuela en ese momento, lo que impactaría sería exactamente sobre el interés superior de los niños porque están a medio ciclo escolar, ¿no? Y lo que la juez determina en este caso es que con todo y su derecho y salvaguardando los derechos del arrendatario porque es el dueño del local, se concluya y tenga, después de concluido el ciclo escolar, 20 días para poder desalojar, pagar todos los costos que le tiene que pagar al arrendatario, pero en este caso prevalece la valoración del interés superior en términos del derecho a la educación de estos niños que estaban en esta escuela, ¿no? Y que requerían de estar en este espacio para concluir su ciclo educativo. Entonces, digamos, este ejemplo es un ejemplo de esto que les estaba comentando, que es una aplicación del interés superior en términos correctos, ¿no? Hay una ponderación de derechos y en esta ponderación de derechos hay una visión jurisdiccional que logra exactamente incorporar esta visión y logra que las partes, pero sobre todo los niños, tengan salvaguardado su derecho, en este caso a la educación. Vamos rápidamente, niños, niñas y adolescentes y la diversidad sexual, que es otra situación de especial cuidado en términos de lo que estamos hablando. La diversidad sexual incluye, entre otros, a transexualidad, intersex, etcétera, etcétera. En el caso de los niños y niñas intersexuales, estamos hablando de la diversidad corporal, es decir, el reconocimiento a la diversidad corporal dentro de la diversidad sexual, y que es porque son personas cuyos cuerpos difieren del estándar corporal, es decir, cariotipo, gónadas, genitales, hormonas, entre lo masculino y lo femenino. El día de ayer, quienes tuvieron oportunidad de estar en el taller, tuvieron la oportunidad también de oír del caso de Javier. De hecho, hubo un pequeño documental alrededor de este niño, de esta niña intersex, ¿no? Lo que estamos hablando aquí es básicamente de la negación de la personalidad jurídica alrededor de los registros de nacimiento. El cálculo es que en México, por nuestra proporción de población, nacen 1,000 niños al año que son potencialmente intersex. Es decir, hoy hay 17,000 niños, niñas y adolescentes en este país que son intersex y que básicamente no tienen personalidad jurídica y están condenados de entrada, en el caso de Javier, por ejemplo, como no tiene acta de nacimiento, porque no pueden definir si es niña o niño, o no está definido en términos jurídicamente del registro, no tiene derecho a la educación, ¿no? Y de hecho quienes estuvieron ayer y vieron eso, se constataron de la problemática que podrían potencialmente estar viviendo pues hoy más de 15,000 niños y niñas en este país. De entrada hay que asegurar en este caso que todas las personas tengan acceso a todos sus derechos y básicamente lo hacen cuando se les reconoce que son y se les reconoce identidad, ¿no? En esto hay pocos avances en el país, pocos avances básicamente en la región. Hay países donde ya en las actas está previsto el masculino, femenino y en algunos casos indeterminado, se pone una U, o en otros casos una X, o otros casos por definir. Esto sucede en Alemania, sucede en 4 países de Asia, que son la India, Bangladesh, Nepal y Pakistán, sucede en Australia y Nueva Zelanda, en Malta y en Kenia y en Canadá.
en la parte de esta región. En toda la región todavía estamos avanzando y tratando de avanzar en esta agenda, que es una agenda importantísima para asegurar los derechos de estas niñas, estos niños y estos adolescentes, y tiene que ver con la identidad jurídica. En el caso de niños y niñas, niños y adolescentes transgénero, me referiré en este caso a una sentencia de juicio de divorcio, en donde también fue aplicado el interés superior del niño, de la niñez. Estábamos hablando de una madre que demanda el juicio de divorcio con el padre de su hijo. Cuando su hija nace, lo refieren como varón, ella empieza a vislumbrar que hay desde muy temprana edad, desde la primera infancia, que pues la identidad de su hija pues era niña, era ser una niña. Y así transcurre, de hecho, de ella va, hace los procedimientos, recurre a apoyo psicológico, a apoyo de gente profesional, y su hija pues llega a la primaria transcurriendo igual como niña. En este caso el padre emite y hace una demanda porque no está a gusto con el que lo que para él era su niño sea una niña, ¿no? Y además está aquí se cruza con todo lo que viene con estas cuestiones que tienen que ver con estigmatización, con que la niña ya va a pasar a la secundaria, con que los ámbitos, ustedes lo saben, de cuidado en la primaria, porque se había tenido cuidado en que en donde había estudiado se cuidara, ¿no? Cómo estaba referida su acta, a diferencia de cómo estaba siendo tratada en la escuela, que era como niña, y porque, bueno, llegando a la adolescencia, estas cosas de transexualidad pues cobran mayores dimensiones. En este caso, la jueza resolvió en los siguientes términos. Lo primero es que la custodia se quedara con la madre, quien había sido respetuosa y seguidora de lo que esta niña trans había vivido en los primeros años de su vida. Lo segundo, sí, permitiendo el contacto con el papá, pero contacto restringido, y además asumiéndole y diciéndole que tenía que respetar los procesos de la niña. Emitió lo siguiente también: autorizar que la niña fuera identificada por su nombre femenino hasta los 18 años, para que ella a los 18 pudiera definir si quería su nombre femenino, que era el que había estado usando, o optaba por otra cuestión. Es decir, no va a haber modificaciones en el registro y en el acta hasta los 18 años, cuando la niña decidiera si lo quería hacer o no, el cambio de su identidad jurídica. La otra cosa que también determinó fue que en la parte de la escuela se restringiera y se pudiera en reserva los datos, digamos, de identidad de la niña. ¿Para qué? Para salvaguardar cualquier cuestión y tratar de evitar la estigmatización y la discriminación dentro del ámbito escolar. En este tipo de, digamos, de sentencias y juicios se está viendo otra vez una cuestión que es fundamental. No es nada más el reconocer la diversidad, que se reconoce y la jueza lo hace así, ¿no?, sino el interés superior. Todo se planteó con relación a la escucha, no nada más de la madre y el proceso que la madre había hecho, sino a la escucha de la niña con relación a lo que ella refería como su identidad sexual en ese momento, y creo que también este es un buen ejemplo de compartir esta parte que los digo, lo fundamental del proceso y la determinación del interés superior en el ámbito jurisdiccional. Niños y niñas en procesos de tipo familiar, aquí voy a ser muy rápido, en un elemento que no he compartido con ustedes y que es fundamental en estos procesos.
Si yo entro a un juicio ahorita, no, ya estoy muy grande, si tuviera 30 años y entrara a un juicio y la justicia como es, que no es expedita, se tardara 10 años en resolverme, no habría mayor problema. O sea, se resigna uno y va uno. Pero en el caso de las niñas y los niños y los adolescentes, el que la justicia no se expedita es que no hay justicia. Porque si hay un proceso que interpele a niños cuando tienen 6 años, si pasan 10 años, ya pasó su infancia, ya pasó los elementos que tenían que considerarse en esa etapa de desarrollo fundamental. Y es que es fundamental tomar en cuenta eso. La temporalidad en niñas, niños y adolescentes es primordial. Y un ejemplo tiene que ver con las adopciones en este país. Muy rápido. Un niño de 1 año que es separado por violencia familiar, como muchos, tiene que pasar de entrada para ser adoptado un proceso de juicio de pérdida de patria potestad que en algunos casos puede durar hasta 4 años. Después de eso, y un proceso burocrático, además diferente, hay casi 32 maneras de hacer adopciones en este país porque no tenemos unificado los procesos. Ese es otro elemento, eso no me voy a profundizar, quería hablar de la temporalidad. Tienes que irte a un juicio de adopción, que en algunos casos, si es que hay problemas, puede durar hasta 1 año. Si se dan cuenta, si yo tenía 2 años y a esa edad, dada la concepción que hay en el país, todavía era susceptible de ser adoptado, después de 6 años, a los 8, ya no adoptamos. En este país, que esa es otra discusión, se adopta a niños cuando quieren adoptar, y la lógica de adopción es a niños pequeños, van bajando la probabilidad de que te adopten mientras van pasando los años, y entonces hay miles de niños que simplemente por los tiempos no tienen oportunidad de tener una familia y no estar albergados en una institución. Ejemplo nada más de los tiempos. La que sigue, por favor. Niños y niñas en reclusión. Tenemos aquí una discusión exactamente hace 2 años cuando se modifica también hace 1 año que se modifica la ley de ejecución penal, se modifican los tiempos en donde pueden estar los niños en reclusión. Se pasa a decir y se determina por ley que los niños no pueden estar más de 3 años con sus madres en reclusión, lo cual es básicamente una visión que no contempla el enfoque de la discusión en estos términos, en el enfoque de derechos. A ver, los niños y niñas en reclusión con sus madres, la solución no es una solución fácil. Estamos hablando de una vulneración de derechos en ambas partes profunda, que no tiene soluciones satisfactorias al 100%. Aquí estamos hablando de soluciones que nos pueden acercar a poder hacer que los niños y estas niñas vivan con cariño, construyan apego la mejor manera posible. Lo que los estudios internacionales hablan es que la primera infancia es fundamental, el contacto con las madres, pero en contraparte hay esta visión de la manzana podrida. Cualquier niño que está dentro, entonces se va a contaminar, ¿no? Como las manzanas que si pones una podrida junto al otro, se va a podrir de la misma manera, ¿no? Esto no es cierto.
¿no? Esa es la visión que domina. Y la visión que domina también a lo largo de que tenemos pocos elementos en el nivel del sistema penitenciario para valorar lo que es la maternidad y los niños pequeños, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lugar de optar por hacer trabajo vinculatorio con la comunidad y que estos niños puedan salir al jardín de niños o a sus centros de cuidado fuera del centro penitenciario, porque ellos no están prisioneros, los que están en prisión son las mamás, ¿no? Lo que se opta, ¿no?, es por no tener elementos y no tener las condiciones propicias en los reclusorios para que las madres puedan criar a sus hijos. La otra también es la visión de la justicia. Hay muchos países, en Canadá sobre todo, muchos ejemplos donde se están aplicando, y en Europa, donde se aplica exactamente el interés superior, ¿no? Y entonces, ¿qué vale más? ¿Tener por un delito menor a una madre con 3 hijos afuera y con una embarazada, o hacer procedimientos judiciales que permitan que pague ante la ley en procesos abiertos y que cuide a esos niños que están afuera? Porque ustedes lo saben, se quedan en el abandono. Yo creo que aquí la gran discusión ahorita con estas modificaciones tiene que ver con que otra vez no podemos hacer reglas, no lo puedes poner en la ley, tienes que determinar el interés superior. Y hay momentos en que quizá determinando el interés superior ese niño no puede estar ni un año con la mamá, pero hay otros casos determinando el interés superior que puede estar perfectamente hasta los 5, con las condiciones que se tengan que prever para que esté, ¿no? Entonces, este es otro de los casos que les quería compartir. Estoy cerrando, ¿no? Básicamente con lo que tiene que ver con qué tendríamos que estar fortaleciendo, qué es lo que nos queda por hacer, cuáles serían, digamos, las aportaciones para avanzar en esta situación que he estado compartiendo. Lo primero es que deberíamos de fortalecer el que los niños y las niñas y los adolescentes reciban información y orientación adecuada y adaptada a su edad y su grado de madurez y circunstancia. ¿Por qué? Porque aquí hablamos de lo que habíamos estado hablando ayer, de la interseccionalidad. No es nada más en este caso el que, a ver, un juez no puede tener los elementos de quien tiene una formación psicológica y de atención para poder, por ejemplo, recibir información directa de una niña de 3 años. Se puede valorar lo que la niña está sintiendo y opina desde otros elementos que no tiene un juez o una jueza que obligadamente saber. Se tiene que avenir de estas formas para poder retomar la información. Lo mismo pasa aquí, además, cuando hacemos interseccionalidad. Si estamos hablando de una niña de cierta edad y aparte es una niña indígena, ¿no?, o aparte está en un ambiente cultural en donde tenemos que valorar qué es lo que la familia, cómo ha sido criado, cuáles son los elementos culturales que nos permiten tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, esa es, digamos, una parte, la que sigue. Y también el cómo hablan, y es de ida y vuelta. No es nada más cómo comprendo lo que los niños y las niñas nos están diciendo, sino también qué y cómo se los digo yo, ¿no? Y si los adultos tenemos una barrera cuando vamos con los abogados, cuando estamos en el Ministerio Público, cuando estamos ante los jueces, porque no les entendemos los términos que nos están diciendo, imagínense esta barrera en niñas, en niños y adolescentes que tiene que ser abordado, digamos, no nada más tomado en cuenta, sino tomado en cuenta de manera reforzada.
Establecer y utilizar mecanismos alternativos a las actuaciones penales. Esto tiene que ver con lo que planteé del sistema de justicia juvenil, mecanismos de denuncia a nivel y regional. Esto tiene que ver con que, la Convención de los Derechos del Niño tiene 3 protocolos facultativos: el de trata, el de niños en procesos del ejército, militares y de guerra, y el último es un proceso de comunicación que tiene 2 años de haber sido aprobado, no, 4 años ya de haber sido aprobado, y que México no ha ratificado. México ratificó los 2 primeros, no ratificó este. Este mecanismo de comunicación lo que plantea es que los niños pueden presentar denuncias, y México no ha ratificado este protocolo alternativo, que es fundamental, porque básicamente permite la escucha de los niños, ¿no? La formación de profesionales competentes sobre derechos de la infancia y, bueno, lo que habíamos dicho, ser escuchados de manera directa, ¿no? También el uso de locales adaptados, la restricción de acceso público a los tribunales cuando haya niños, las grabaciones de todo lo que se haga con niños, niñas y adolescentes tienen que estar grabados. El que además sí estén presentes cuando en todo lo que son todo lo que sean los procedimientos, el tutor o a quien tenga más confianza el niño. El niño puede decir quiero que esté mi maestra, el niño puede decir quiero que esté la psicóloga con la que he estado platicando, o el niño puede decir quiero que esté mi mamá, ¿no? Entonces aquí es básicamente, no es tanto en términos de lo que jurídicamente se necesitan, sino lo que el niño requiere para exactamente estar en estos procesos, ¿no? Y bueno, naturalmente la creación de sistemas integrales que vean no nada más la parte de justicia, sino todo lo que tiene que ver con apoyo. Hay toda una corriente de prácticas de justicia amigable. Hay manera de poder acceder a eso con base a lo que una red que se llama, ahorita les digo cómo se llama, Child Network, no sé qué, espérame, Child Rights International Network, ¿no? Donde pueden acceder en su página de internet y están todos estos procesos amigables y ejemplos de procesos amigables de justicia con niños. Y bueno, básicamente el protegerlos de daños adicionales, sobre todo cuando son víctimas, y el tener líneas de asistencia dirigida a niños las 24 horas. Cuando son testigos, ser entrevistados por profesionales, siempre con preguntas sencillas, y nunca suponer que los niños dicen mentiras y que entonces porque dicen mentiras son poco confiables. Cuando tú haces preguntas, por ejemplo, a un niño de 5 años, depende de cómo hagas la pregunta, el niño te va a contestar de manera diferente. Básicamente porque a esa edad lo que el niño ¿qué quiere? Quedar bien con nosotros. Entonces los niños a esa edad lo que quieren es, te responden, dependiendo cómo lo preguntes, te responden lo que tú quieres oír, porque lo que ellos quieren es que los quieras, que no los rechaces, que estén ahí. Eso es lo primero. Lo segundo es la manera de ver la temporalidad, ¿no? Es lo que tú planteas de que pasó ayer, los adultos lo tenemos muy claro, ayer pasó esto. Para los niños el ayer, en esas etapas, dependiendo del desarrollo, pues pudo haber sido hace un mes, y si se lo preguntas ahora, pues quizá fue el año pasado, o no tiene los procesos de temporalidad. Entonces, es importantísimo por eso la formación, es por eso que quienes estén a cargo de esto se sumen y hagan, traer a gente que es especialista en eso, que les permita ver, pero suponer que los niños mienten y fantasean, porque sí, no es factible para este tipo de procesos amigables para los niños. Como denunciantes, asesoramiento legal gratuito, deben poder iniciar procedimientos legalmente ellos
legalmente eso no lo tenemos, eso tendría que desarrollarse, y eliminar a toda costa, eliminar los costos procesales, los requisitos de permiso a los padres y la representación, sobre todo cuando son denunciantes. Si no puedes pedirle a un niño que puede ir a denunciar maltrato por parte de un padre, que el padre sea el representante legal del niño que está denunciando este maltrato. Y concluyo, básicamente estamos hablando de algunas de las cosas que ya he venido refiriéndome en el proceso, es el menor tiempo posible para los procedimientos, ¿sí?, el que dispongan de representación letrada, toda decisión que afecte a los niños debe estar debidamente motivada, justificada y explicada, establecer mecanismos para examinar y revisar las decisiones formadas y evaluar el impacto de las decisiones en torno a los derechos de las niñas, los niños y adolescentes. Tenemos desde hace algunos años el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en caso de que involucren niñas, niños y adolescentes. Parte de los avances y las buenas prácticas que hemos tenido con niñas, niños y adolescentes se deben a este protocolo de actuación. No es un protocolo vinculante, pero de hecho además la Corte lo ha exportado a diferentes países de Latinoamérica, y bueno, el que este protocolo, que no es un protocolo obligatorio, si utilizara obligatoriamente sería un avance mayúsculo. Lo tenemos ahí, utilicémonos. Algunos de los casos que planteamos demuestran que el poner el interés superior de los niños al frente es fundamental para poder avanzar en el terreno jurisdiccional relacionado a ellos, ¿no? Y esta parte del interés tiene no nada más aristas en el ámbito de la justicia, también en el ámbito de todos los procesos que tienen que ver y que los afectan. Uno de ellos, por ejemplo, ahorita estamos muy atentos a lo que pasó con el programa Tolerancia Cero en Estados Unidos, esta gran cantidad de niños separados de sus familias, y que pues bueno, lo que implica ahí también y lo que apela es a que no, y hay una ausencia del interés y la determinación del interés superior del niño. Todo esto, como se los dije e inicio del principio, deriva de una convención que es una convención revolucionaria. Deriva de una convención que es la convención más firmada en el mundo. Hoy por hoy solamente un país no la ha firmado. Sí, Estados Unidos no la ha firmado, ¿no? Este es el único país del mundo que no ha ratificado esta convención. Y bueno, pues yo creo que nos toca desde una mirada progresiva, ¿no? Hay alrededor de 21 observaciones generales que adecúan y que miran a los niños y que hacen, digamos, actualizan en la progresividad de derechos de qué estamos hablando, ¿no? Y tenemos estos 3 protocolos y tenemos muchas maneras de poder mejorar nuestra actuación, no nada más desde lo jurídico, sino también en lo cotidiano. Yo creo que los grandes retos que están puestos aquí son los retos que también culturalmente tenemos, y yo creo que vamos a estar y vamos caminando a la altura de lo que esto nos implica y nos apela, ¿no? Hoy también, así como la agenda feminista con ideologías de género y eso tiene sus impactos, también en infancia lo tiene. Tiene mucho que ver con el sentido de propiedad que tenemos con los hijos, ¿no? El pensar que es privado y que en la medida en que yo lo asumo como privado, entonces me escondo y hago lo que yo quiera o buenamente quiero con estos hijos allá. Tiene que ver con que pensemos que si algo está pasando con nuestros niñas, niños y adolescentes ante un mundo donde cada vez estamos los adultos más ausentes, no por voluntad,
Y cuando tú vives en Nesa y trabajas en Polanco por un salario que no te alcanza, precario, pues naturalmente no podemos asumir que básicamente esos niños están en una crianza en soledad, en un urbanismo que perdió las redes comunitarias de apoyo, ¿no? Y entonces lo que tendríamos que estar pensando es cómo apoyamos a esas familias para que tengan una buena crianza y no criminalizando, ¿no? Sí a las familias fortalecidas, ¿no? Sí a los adultos presentes con un Estado que apoye que estemos y que todos estén presentes, ¿no? Bueno fuera que fuera porque los niños conocen sus derechos, el que estuviéramos viendo todo lo que estamos viendo y presenciando. Bueno fuera, ¿no? Ante un país donde la mitad de los niños son maltratados y criados con violencia en sus casas, ¿no? Entonces creo que es un gran reto cultural y más allá de los discursos que cualquier político puede tener, ¿no? Con relación a los niños, las niñas y adolescentes, somos nosotros los que socialmente en verdad tenemos que ponerlos al frente, tenemos que ponerlos en la lógica de que no nada más no estamos apostando a qué futuro, sino que estamos o de qué depende de nosotros para proveerles un presente con sus garantías, sus derechos plenamente garantizados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a nuestra ponente, Nayeli. Me parece muy importante lo que nos ha planteado, diversas aristas que tienen que ver con los derechos humanos y en caso concreto con los titulares que son los niños y las niñas. Pero lo que me encantó es que lo hizo desde una visión de la teoría crítica. Porque rechaza desde esta perspectiva la idea de justicia o desde una construcción de un sistema normativo universal y que va aislado de lo que aislado de toda sociedad en particular. Asimismo, creo que hay una parte que es sumamente relevante y destacar, y es que va en la línea de aceptar lo heterogéneo, la heterogeneidad, para frenar precisamente la opresión de niños y niñas. Y argumentar a favor de una política que reconozca esa diversidad, esa pluralidad de la identidad en vez de oprimirla, que eso es yo creo que una de las constantes. Pero hay dos puntos que también es de destacar y es la problemática que seguimos teniendo en nuestro país y es la titularidad o a los niños y a las niñas como sujetos de derechos y no relacionados siempre con el tema de la ciudadanía, que es una de las aristas, y un concepto que aporta, que es el de ciudadanía social, y que resolvería graves problemas en nuestro país desde la perspectiva de que vendría, y aquí se va a notar mucho mi preferencia por ciertos autores, daría la posibilidad de deconstruir y construir unas situaciones o elementos o construcción en sociedad a partir de eliminación de mecanismos de dominación, que es sumamente importante, y a partir de ello yo diría que aquí está un elemento, y con eso cerraría porque lo más importante es el diálogo que haya entre nuestra ponente y las asistentes, que es cambiar la forma de relacionarnos con los niños y las niñas, que es sumamente importante porque desde ahí podemos ir eliminando precisamente esa reproducción de roles estereotipados o esos mecanismos de dominación que han existido o bien entre adultos y niños, hombres y mujeres, y así un sinnúmero de mecanismos de dominación. Creo que lo más importante es escucharlos a ustedes, pero creo que nos hemos alargado. ¿Les parece unas 4 intervenciones? Porque creo que lo más interesante es ese diálogo que pueda existir. Muchísimas gracias. Antes que todo, me es bien importante felicitarla por su labor
por la visión que usted tiene para la defensa de los menores. Eso es fantástico. Nosotros nos dedicamos también a la vulnerabilidad en menores. Quisiera hacerle una pregunta sin entrar en un juicio castigador, más bien es ver su punto de vista como una máxima autoridad también en un circuito que representa a los menores. Dos casos importantes en donde la mayoría de profesores, docentes, están dándole ese desinterés a la palabra de los niños, ¿no?, que debe de ser importante. En un caso tenemos un adolescente de secundaria, el cual es obligado por el subdirector a bajarse los pantalones en frente de dos compañeros. La mamá decide acudir a levantar la denuncia ante el MP le dice que no va a proceder, que se va al fuero federal y hace mal el acta, desarrolla mal el acta, sabiendo que la mamá ya no iba a darle seguimiento. Y en el segundo, un profesor enfrenta a un menor de edad llamándolo mentiroso. ¿Cuál es su punto de vista? Por favor, me es importante saberlo. Buenos días todavía, perdón. Disculpe, ¿por qué los mexicanos no pueden adoptar y en cambio los extranjeros adoptan bebés? Y otra cosa, cuando los niños están en un juicio, ¿qué cámaras se toman en cuenta? Porque bueno, para el juzgador, ya ve que el niño se mueve, no tienen todo el ángulo, entonces puede estar manipulado o amenazado por un mayor, tal vez que lo está acompañando. Entonces, ¿cuántas cámaras se toman en cuenta para determinar por un estudio de kinésica cuando dicen la verdad o cuando están amenazados? Bueno, muchas gracias por la información que nos pudo brindar de los niñas y adolescentes. Mi pregunta va sobre cómo accionar o incidir cómo accionar e incidir con estos adolescentes hombres que pueden o están ejerciendo o reproduciendo violencia machista con otras adolescentes mujeres, ¿no? En sociedades patriarcales como la nuestra, que nos ha enseñado a todos los hombres a que también ejercemos otro tipo de dominación contra las mujeres, ¿no? Entonces, sería esa mi pregunta, ¿no? ¿Cómo incidir con estos adolescentes para no caer en esta revictimización, si se pudiera dar el caso, ¿no? Cuando usted menciona que se podría eliminar la figura de representación para que en todo caso un menor pudiera acudir ante una instancia jurisdiccional, ¿se refiere a todas las áreas del derecho, es decir, en materia civil, en materia penal o solamente algunas? Y también en qué grupos de edad se está refiriendo, porque me imagino un asunto en el que, por ejemplo, un niño o niña sean víctimas de un delito, ¿de qué manera entonces se va a garantizar que realmente se le dé acceso a la justicia? Yo la felicito por este fabuloso trabajo. Lo que no me queda claro es, en México ya el derecho social desapareció, el derecho social como protector de una justicia laboral o campesina pues ya no existe. ¿Cómo se incorpora esta situación de los infantes a un derecho que se trata de proteger a la mayoría? Y otra situación es, bueno, se va a capacitar a abogados cuando en México no hay abogados. Los abogados somos una minoría aquí. Profesionistas en la rama de abogacía son poquísimos. Con relación a los 130 millones de habitantes es escaso, ¿no? Se cambió el artículo 5º para que entraran abogados de Canadá y Estados Unidos a México desde hace 15 años. Y porque aquí no existen abogados. ¿Qué se podría hacer en esa situación? Yo sí creo, sí hay abogados, hay muchos. Lo que creo es que lo que hay que hacer es fortalecer y ampliar la visión formal de cómo estamos formando a los abogados, ¿no? Y en esa lógica, este tipo de enfoques, por ejemplo, que no son formalistas, que tienen que rompen, son los que tendríamos que estar no nada más actualizando, sino renovando
¿no?, este tipo de visiones, ¿no? Y básicamente también rompen con la lógica inicial, ¿no? Las ramas y las maneras de ver hoy el derecho y el acceso a la justicia, ¿no?, dan para más bien mayor diversificación, ¿no? Y bueno, pues las cuestiones que tienen que ver con los niños, pues no son ajenas a todo lo que es el contexto que tiene que ver con el mundo adulto, ¿no? Es más bien cómo lo integras, ¿no? Y creo que en muchas crisis ahí está, ¿no? Está, por ejemplo, en la parte laboral tenemos toda la discusión con relación a trabajo infantil, con relación a la protección de adolescentes trabajadores, y entonces creo que hay manera como de ampliarlo ahí. Cuando hablaba de la no representación legal, estaba hablando de niños testigos, que siendo testigos y retomados por la autoridad no tendrían por qué tener representación legal. Generalmente, a ver, para entrar a la mayoría de los procesos jurisdiccionales tienen que tener, pues igual que nosotros, representación legal. No estaba hablando de los testigos, hija. Y ahí más bien quizá puede ser en la parte de tutores y quién puede estar o no ahí. Cuando están ahí sí hay una diferenciación y básicamente tiene que ver con la edad, igual de esta visión que les comentaba, no es lo mismo hablar de un niño de 6 años que hablar de un adolescente de 14, y en esa medida, digamos, el planteamiento de acompañamiento es diferenciado, ¿no? Para las denuncias, ahí sí, pues los niños tendríamos que abrir el espectro de cómo y en qué elementos pueden los niños presentar denuncias. La comisión tiene un mecanismo, es la única comisión a nivel nacional que tiene el mecanismo para denuncias de niños. El problema es que no llegan, ¿no? Tenemos el mismo problema, ¿no? O, por ejemplo, con algunas pláticas que hemos tenido con Locatel y con el Consejo Ciudadano que hacen, digamos, asesoría telefónica y reciben eso, hay muchos adolescentes que hablan, ¿no? Y la verdad es que son estas llamadas, el promedio de llamadas con adolescentes son mucho mayor que con adultos porque lo que requieren es platicar y tener elementos, ahí mismo pueden, de que los escuchen, ¿no? Entonces, en esa parte creo que donde habría que fortalecer en nosotros mismos cómo estamos acercando este tipo de alternativas a ellos para que lo hagan, ¿no? Te digo, la verdad es que en la comisión tenemos esto que es único en el país y tenemos muy poco impacto, ¿no?, con relación a la llegada. Y el protocolo facultativo de comunicación sí plantea que no hay intermediarios, ¿no?, que ellos pueden hacer demandas con relación a violación de derechos por sí solos. A ver, déjame ir primero con violencia en escuelas en general. A ver, yo creo que lo que tú estás planteando con relación al maestro abre una gran discusión. Hoy por hoy hay un problema con relación a la visión de lo que tenemos de la violencia en las escuelas y decimos que el mayor problema es el bullying, ¿no? Y que la violencia de la escuela se centra en eso y eso no es cierto. La violencia de la escuela tiene cosas como las que tú compartes con relación a la autoridad hacia los adolescentes y hacia los niños. También tiene un matiz comunitario, o sea, todavía hoy, hace poquito, 2 meses en Tamaulipas, otra vez una balacera cerca de una escuela pecho a tierra, eso es protección civil, para que dimensionemos lo que implica. En esta ciudad tenemos la violencia que se genera alrededor de las escuelas igual, ¿no?, donde hay muchos casos en donde los niños tienen que irse protegidos saliendo de la secundaria en la tarde porque no pueden andar solos, porque pueden ser las niñas víctimas de abusos, los niños víctimas de agresiones, ¿no? Eso es la violencia escolar y creo que tenemos que cambiar la lógica de pensar que nada más es la violencia entre pares. No, porque en eso, ¿qué creen? Estamos depositando en
las víctimas, la culpa de todo lo que procede en el ámbito escolar. A ver, yo creo que no hay una generalización. Lo que sí es cierto es que los maestros están viendo, por un lado, en buena parte la escuela renunció a su función social de mediación y de formación social, ¿no? O sea, cuando yo era niña, no hagan si alguien se peleaba, no era en la cuadra, era nos vemos en el parque que está a 3 cuadras, porque cuidado y los maestros vieran que la bronca estaba ahí, ¿no? Había un proceso, no había una renuncia a la función de mediación. Lo segundo, que tiene que ver, que sí hay un impacto que tiene que ver con las dimensiones de lo que es la violencia entre pares. Hoy tenemos todo, por ejemplo, las redes. Ahí cuando tú se peleaban en el parque, pues se enteraban los que estaban ahí presentes y los otros de repente veían, es que fulanitos se fueron a pelear en el parque, ¿no? Ahora, pues en las redes y con todo lo que implica, eso se magnifica. Pero lo que más me preocupa a mí es que se magnifican los testigos, porque entre la víctima y el victimario cruzan muchísimas cosas. El problema es que hemos perdido la empatía, ¿no? Y que entonces el mayor problema es quien atestigua mudamente los niveles de agresión a los que se están llegando en ese nivel. Pero creo que aquí lo que tiene que ver es con esa parte, ¿no? Y hay que denunciar. A ver, ¿la denuncia fue en el DF? Es que tiene que ver que nosotros no, sí tenía que haber ido a la federal, porque acuérdense que nosotros no tenemos descentralizada la educación, entonces todo lo que tiene que ver en los procesos con las escuelas nos competen al orden federal, no al orden local, ¿no? Un comentario con todo el respeto. Considero que, como usted lo menciona, o sea, desde el nivel más bajo debe de haber ese apoyo como comunidad para dejar de ser empáticos. Quizás si por parte del MP hubiera habido la orientación, ¿no? Decirle sí levanto el acta, pero lo recomendable es esto, pero no, o sea, empiezan las trabas desde abajo, ¿no? No hagas esto porque no va a funcionar. Claro. Gracias. No, de nada. No hay mayor adopción de extranjeros que de mexicanos, hay más adopciones por mexicanos, al margen, por lo menos en la parte legal. Por ejemplo, hay procesos documentados hoy en proceso de trata con fines de venta y de venta básicamente para adopciones a extranjeros. Por ejemplo, el caso de Sonora de hace 2 años en este DIF, en donde irregularmente planteaban y se iban, ¿no? Pero es otro, es decir, ahí sí no, ese es otro proceso. No, al contrario, este es un país donde no hay… En su momento, hace 10 años, hubo un proceso muy documentado en Jalisco, en adopciones con extranjeros igual irregulares, pero no, en términos brutos más bien se adopta poco en el país en general, ¿no? Se adopta poco y también vamos en pañales en lo que son los procesos de no pensar que la adopción es lo último, ¿ok? A ver, un niño y una niña violentados tienen primero que tener un proceso y el derecho a valorar si está la abuelita, si están los tíos, si está la familia cercana para poder no llegar a una adopción por terceros. Pero también ahí vamos como muy lentos, ¿no? Y en lo de las cámaras, bueno, hay diferentes procesos. La cámara GESEL tiene diferentes rubros, pero no el pensar si un niño está o no manipulado y está presionado a decir no se hace a partir de las cámaras o esa parte, sino es una batería en conjunto. O sea, tú logras en términos profesionales de hacer un diagnóstico que te valore qué está sintiendo el niño, qué está planteando y si esto está o no siendo manipulado por un tercero. Eso sí yo creo que eso está más fácil en los niños que en los adultos plantear eso, pero es una visión integral, no nada más es con cámara. Y bueno, con lo que tiene que ver como con la violencia en los adolescentes,
Bueno, de entrada yo digo que cuando empezamos a preocuparnos de este tipo de fenómenos en la adolescencia, ya llegamos tarde. O sea, las estadísticas lo que nos dicen es que la mayor incidencia de violencia entre parejas se da en el noviazgo, ¿no? Y tiene que ver con tres cosas para mí estructurales. Uno es la concepción y los estereotipos de género, ¿no? La construcción de género, tanto para hombres como para mujeres, es un factor detonante de este tipo de violencia en la adolescencia. Lo segundo es la concepción de amor romántico, hay que acabar con ello. No, totalmente, no del amor, pero sí de la concepción del amor romántico, pésimo. Y también es construcción social. Y la otra es la sexualidad. También nuestra visión de la sexualidad y cómo construimos, porque también se construye. Nuestra visión de la sexualidad son para mí los tres elementos que detonan esta violencia machista, etcétera, etcétera. Si nosotros logramos, tanto con los hombres como con las mujeres, abordar estos tres, desconstruir estos tres o construirlos desde otra manera desde que somos niños, estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Esa es una gran agenda y es un gran reto. Muchísimas gracias.